female and the male probably, I don't know, sir. Just send somebody up here real quick. Okay. Are they awake? I have no idea. Are they breathing? I have no idea. I'm not inside the house. It's closed. It's locked. I can't go in. En el día de hoy tenemos que hablar de la muerte del legendario actor de Hollywood Gene Hackman, y es que él y su esposa, la pianista Betsy Arawaka, fueron encontrados muertos en su casa de Nuevo México. Hace unas semanas atrás no se paraba de hablar de este caso, y es que las muertes y cómo se sucedieron son muy extrañas. Aparte de ellos dos, también su perro, mascota, fue encontrado muerto con ellos. La policía no sospechaba de ningún acto ilícito, pero los detalles oficiales de las dos muertes de los dos señores son muy extrañas. Y es que Gene Hackman y su esposa Betsy fueron encontrados muertos en habitaciones separadas. El actor fue encontrado fallecido en una habitación de barro y Betsy se encontró en el piso del baño un frasco de medicamentos abiertos y pastillas esparcidas cerca de su cuerpo. Es curioso que estaba fallecido a entre 10 y 15 pies de distancia de su señora y no había señales evidentes de fuga de gas, y el departamento de bomberos no encontró señales de una fuga de monóxido de carbono. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que falleciesen los tres, tanto Gene Hackman como su esposa e incluso ese perro? Lo primero que se decía es que podrían haber muerto por haber ingerido pastillas, pero esto por el momento no se sabe. Es un caso muy extraño. Tenemos dos personas fallecidas en una misma casa, en habitaciones separadas, y literalmente también un perro muerto de forma natural, pero al mismo tiempo en el mismo lugar, lo cual es prácticamente y estadísticamente imposible. Esto lo describen algunos investigadores. Ahora vamos a comentar las lagunas de la investigación que sugieren los fiscales. En una conferencia de prensa, las autoridades de Nuevo México revelaron los resultados de la autopsia de Gene y su esposa Betsy. Heather Giles, forense que llevó a cabo la autopsia, fue el vocero que informó las causas de la muerte. El actor, que tenía 95 años al momento de fallecer, decían que moría por una afección cardiovascular, además padecía Alzheimer, una enfermedad que tuvo un factor significativo en ese deceso. Y luego estaría la pianista de 65 años que fallecía producto de un síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave que era transmitida por roedores infectados. Además revelaban que Arawaka fallecía una semana antes que Hackman. La mujer habría muerto el 11 de febrero y el actor el 18. Y esos días de diferencia producto del Alzheimer de Hackman. Los investigadores especulaban que Hackman no estuvo consciente del deceso de su esposa. Según revelaron las autoridades, el actor Gene Hackman, que fue encontrado muerto en su casa de Nuevo México el 26 de febrero, The cause of death for Mr. Gene Hackman murió por problemas relacionados con el corazón, los riñones y el Alzheimer. La última actividad que registró su marcapasos fue el 18 de febrero. Se cree que murió ese día. Las autoridades dijeron que su esposa Betsy Arakawa, que también fue encontrada muerta en la casa, falleció una semana antes que el actor el 11 de febrero. The cause of death for Miss Betsy Hackman A causa de contraer el hantavirus, un virus que es transmitido a los humanos al entrar en contacto con la orina y excrementos de los ratones y las ratas. demonstrated no findings of trauma internally. La médica forense explicó que al adquirir el virus, el paciente primero desarrolla los síntomas de influenza y después de una semana los pulmones se llenan de agua y la persona fallece. Y es que hay que decir que una semana después se ha descartado, pero al inicio la policía consideró que las circunstancias de las muertes eran suficientemente sospechosas. Pero ahora, con los informes presentados desde la BBC, habrían informado que la investigación seguía abierta al menos hasta atar todos los cabos. Y es que todavía no se ha determinado la causa de muerte de la mascota. ¿Qué pasó con ese perro? Y es que los exámenes toxicológicos oficiales coinciden con las autopsias. Las muertes de Hackman y Arawaka fueron provocadas por causas naturales. Y es que hay múltiples teorías en internet. Una de ellas sería la posibilidad de una muerte psíquica. Algo que para muchos resulta muy extraño, y es que esto se trataría de uno de los casos supuestamente documentados de que los individuos aparentemente sanos mueren tras una fuerte convicción de que algo malo les va a ocurrir, y lo que podría estar relacionado con el efecto psicosomático. Un extremo algo similar a lo que ocurre con estos efectos, aunque poco frecuentes en este tipo de casos, que pudieran ocurrir y que en ocasiones generan dudas sobre si hay factores externos involucrados o si simplemente son coincidencias trágicas.
Se dice incluso que la explicación de que aparece el cuerpo del perro fallecido también se podría sugestionar con que en este caso estaría documentado que hay casos en los que el animal muere junto con su dueño debido a ese lazo emocional con el mismo. En otras palabras, una de las explicaciones que se maneja a nivel oficial es que Gene Hackman y su esposa murieron de ansiedad por algún evento inminente, o dicho más claramente, murieron de algún miedo a algo. Aunque realmente no pararon las especulaciones en cuanto a estas dos muertes. Para mucha gente, la única explicación sería un presunto homicidio por envenenamiento, pero con supuesta falsificación de pruebas y análisis forenses de por medio. Pero la pregunta es, ¿quién podría llegar a orquestar todo eso? A una persona que ya tenía 95 años y que obviamente estaba con un pie en el otro barrio. Otra teoría que se dice en cuanto al tema del perro es que este animal fallece de causas naturales. Primero, el actor lo descubre y sufre un infarto mortal de aquel disgusto. Y ella también luego los descubre y sufre otro ataque. Se dirige a tomar pastillas, pero ahí ya es demasiado tarde. El cuerpo de Hackman, que había sido encontrado en una antesala, vestía un chándal gris, una camiseta azul de manga larga y pantuflas de color café, y a su lado había un bastón para caminar y unas gafas de sol. En el de su esposa, Arahuaca, estaba en otra habitación, en un baño de la residencia de 2 niveles ubicada en una urbanización al noroeste de la ciudad. La policía la encontraba en el suelo junto a una encimera y un calentador cerca de la cabeza. Los primeros investigadores en aquella escena pensaron que la mujer pudo haberse desplomado repentinamente, y es que su fallecimiento había provocado muchas especulaciones porque junto a ella había un bote abierto de medicamentos y eran medicinas para la tiroides y analgésicos comunes. Yarel había afirmado que no sabía cuánto tiempo tardó en morir Arahuaca. Este investigador decía que su muerte había sido vinculada a un raro virus propagado por algunos roedores en áreas mal ventiladas. Aquella infección que atacaba principalmente los pulmones y resultaba mortal si no era tratada en su etapa más temprana. Aquel periodo de incubación era de aproximadamente 6 semanas y los primeros síntomas eran de fiebre, dolores de cabeza, musculares y similares a aquella influencia. De hecho, se decía que la tasa de mortalidad era de entre 38 y 50% en aquella región del país. El sheriff Mendoza indicaba el 28 de enero que no existían indicios de actividad criminal en la vivienda de Hackman y Arahuaca, que sus cuerpos no tenían heridas ni lesiones, y las autoridades también habían descartado una intoxicación por monóxido de carbono. No así el tema del veneno, una de las teorías o especulaciones que más se llevó a cabo en los últimos días. Los bomberos y la compañía de servicios tampoco encontraron fugas de gas en estas revisiones a la propiedad de Hackman. Aunque se había retirado hace varios años, hay que decir que el actor mantenía su leyenda prácticamente intacta en Hollywood, que también está bajo el oscurantismo. Muertes muy extrañas, actores, actrices, personas muy relacionadas al mundo de Hollywood, que deja tras de sí una estela muy rara, muy oscura y con unos cuantos crímenes en su haber. Un guardia de seguridad se encontró con una triste escena en la residencia de Gene Hackman y Betsy Arakawa en Santa Fe, Nuevo México. Entre llantos y agitado, le pidió a las autoridades que llegaran cuanto antes. I think we just found one deceased person inside the house. Según el informe policial, un oficial encontró el cuerpo de Betsy tendido en el suelo de su baño a 10 pies de distancia del cadáver de su perro, un pastor alemán. A Hackman lo encontraron sin vida en el suelo de su cocina. Sus otros 2 perros estaban sanos y salvos merodeando por la casa. El departamento de bomberos no encontró indicios de monóxido de carbono. All I can say is they have been deceased for quite a while. Aunque las autoridades investigan sus muertes como sospechosas, dicen que no parece un acto delictivo. There was no indication of a struggle. There was no indication of anything that was missing from the home or disturbed. Estiman que ambos murieron hace más de una semana, mientras esperan resultados de autopsia y toxicología que ofrezcan mayor claridad. La familia de Hackman dijo en un comunicado que el hombre admirado por millones alrededor del mundo, para ellos era simplemente su padre y abuelo, al que extrañarán profundamente. El mundo del cine no tardó en reaccionar. Antonio Banderas lo recordó como un actor excepcional. Clint Eastwood lo despidió como un gran amigo.
mientras entusiastas del cine recuerdan su legado. Muy buen actor, por eso ganó el Oscar. Todas las películas que él interpretaba era lo mejor. Y es que hay que decir que la supuesta causa de la muerte de la esposa de Jen Hartman, Betsy, esa mujer de 65 años con esa supuesta enfermedad rara transmitida por roedores, para muchos les parece muy rara, porque dicen que al parecer la mujer de Jen estuvo enferma durante varias semanas pero sin detectar aquella enfermedad, probablemente por la demencia que padecía la pareja y por el hecho de que la familia de Hartman no estuviera muy pendiente de ellos. Que al final ella padeció antes que él por haber contraído este tipo de enfermedad que suele pasar por los depósitos, dicen que sería por las heces de roedores que acaban en el sistema de ventilación de las casas y que puedan acabar respirando y acaban en los pulmones de estas personas. El hantavirus sería el que provocó la muerte de la mujer y unos 6 días después fallecía Jen Hartman por su deteriorado estado. Por lo tanto, se dice que primero falleció ella, la mujer, y a los 6 días muere el actor, que no podía pedir ayuda tras la muerte de la esposa porque su estado cognitivo estaba ya demasiado deteriorado. Por lo que se ha ido filtrando a la policía de Nuevo México, él es el que estuvo deambulando por la casa intentando hacer una especie de simulacro de vida normal durante varios días, pero estaba todo bastante desastrado, la verdad, y vivió ahí hasta que al final un paro cardíaco se lo llevó. Y es que el Alzheimer no solo afectaba a la mente, sino a otras funciones motoras, y eso era lo que parecía ser lo que le ocurrió a Jen Hartman. También tenía hijos y familia y pasaron varios días y fueron empleados los que estaban finalmente, los que dijeron no sabemos nada de ellos, no nos han llamado y había encontrado esa escena en su rancho. Lo que pasa es que una de las cosas que ha escamado a los investigadores es la muerte del perro. Uno de los 3 perros con los que vivían, o sea, 3 muertes de 2 personas y un animal, que por el momento están a la espera de realizarle la necropsia al perro. Por el momento no se ha dicho todavía si la causa de la muerte del perro fue el hantavirus, pero las sospechas son que sí, que pudo quedar expuesto al mismo foco que afectó a Betsy Arahuaca, y se estaban evaluando también de todas formas otras posibles causas, como simplemente que muriese de hambre o de deshidratación. Sin embargo, a los investigadores les llama mucho la atención que fuese un perro que no estaba nada acostumbrado a salir fuera de casa, por lo que quieren seguir investigando por el momento. Aunque al principio no se detectó violencia ni en la entrada ni alrededor de ellos, no había robo, lógicamente la policía quería descartar del todo que esto fuese la escena de un presunto homicidio, y que apuntaban que en este momento no lo había sido. Pero en ese caso la necropsia del perro seguramente pueda acabar dando un detalle adicional para saber si realmente fue un crimen. No es el único detalle de la muerte de este perro que ha impresionado a los agentes. De hecho, a uno de los perros estuvieron a punto de tener que reanimarlo, lo que sugiere que la situación también era crítica para los animales. Todo esto tiene una historia secundaria. Parece que estaba en condiciones delicadas alguno de los otros perros que también estaba en aquella casa. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Había algo que podría acabar matando a diferentes animales y aún por encima a 2 personas mayores? Lo que pasa es que según el portal TMZ, los especialistas pudieron determinar que Jen Hartman padecía Alzheimer, esa enfermedad cerebral que afectaba a diferentes áreas, principalmente la memoria y algunas funciones mentales. Por esto dicen que se cree que el artista y el actor no llamó a la policía debido a un cuadro de confusión creado por este trastorno, impidiéndole reaccionar ante aquella situación. De hecho, se cree que Arahuaca moría días antes que su esposo y que durante todo este tiempo la estrella hollywoodiense estaba conviviendo con el cadáver de su pareja en aquel hogar, como si en realidad en él no se hubiera dado cuenta de lo sucedido. Los médicos forenses confirmaban que Betsy moría de hantavirus. Y es que el sheriff Mendoza dijo en una de las conferencias de prensa sobre este caso que la policía estaba aún investigando el caso para cerrar lagunas legales que aún había. Consideraban que esto era una investigación abierta y decía que hasta que cerremos los agujeros de los celulares esto va a estar abierto, hasta que terminemos los resultados de la necropsia del canino y los demás cabos sueltos que necesitamos atar. Y es que uno de los perros de la pareja, llamada Cina, también fue encontrado muerto en la propiedad en una caja en un armario del baño, a 10 a 15 pies del cuerpo de Arahuaca. Y sus otros 2 perros, Beer y Nikita, fueron encontrados vivos pero demasiado angustiados en la propiedad. Y es que hay que decir que si realmente fue un homicidio,
También muchas veces se dice que los perros hablan y a lo mejor podrían haber intentado acabar con la vida de Zina para que no hablase, entre comillas. Lo raro es que dicen que este perro podría haber muerto por el tema del antivirus como la esposa de Jen, Betsy, pero entonces Jen Hartman no lo había contraído, no lo tenía. Si su esposa llevaba semanas padeciendo esta rarísima enfermedad que nadie había comentado hasta el momento y que evidentemente la gente se estaba preguntando qué es lo que le había pasado para que muriese justo al mismo momento que el actor estadounidense, y ahora pone una explicación sinceramente bastante extraña. El pasado 26 de febrero, el actor Gene Hackman fue encontrado muerto a sus 95 años junto a su mujer en la residencia de Santa Fe. El doble ganador del Oscar por La Conexión Francesa y Sin Perdón se había retirado de la vida pública en 2004 y vivía junto a su esposa Betsy Arahwaka, de 63 años, ajeno al mundo de Hollywood. Los servicios de emergencia reciben una llamada de los trabajadores de la casa alertando de que algo había ocurrido dentro de la residencia del actor. Cuando las autoridades llegan a la vivienda, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Hackman y su mujer. El actor fue hallado sin vida en una antesala y su mujer Betsy en el baño. En un primer momento no se encontraron signos delictivos y se descartó una posible fuga de gas, aunque el hallazgo de un bote abierto de medicamentos provocó muchas especulaciones al comienzo de la investigación. It's, I wouldn't say odd, but it's not normal to find two people deceased in a residence. That's concerning. And then there was also a dog that was in a kennel that was also found deceased. Ahora, la autopsia ha aportado nuevos datos sobre el caso, entre ellos que no murieron a la vez. The cause of death for Miss Betsy Hackman, aged 65 years, is hantavirus pulmonary syndrome. The manner of death is natural. Esta enfermedad respiratoria provocada por la exposición a roedores infectados fue la causa del fallecimiento de Betsy Arahwaka. La pianista fue vista por última vez el 11 de febrero cuando salió de casa para ir a una farmacia, el mismo día en el que murió según la autopsia. El actor murió 7 días después, el 18 de febrero, fecha en la que su marcapasos registra la última actividad. Debido al Alzheimer que sufría, podría no haberse percatado del fallecimiento de su mujer. The cause of death for Mr. Gene Hackman, aged 95 years, is hypertensive and atherosclerotic cardiovascular disease, with Alzheimer's disease as a significant contributory factor. Y esto es lo que se sabe hasta el día de hoy de la muerte del actor estadounidense Gene Hackman y su esposa Betsy. Seguiremos analizando este caso en próximas ediciones con las siguientes noticias que vayan saliendo en los medios de comunicación y también en otros lugares, en blogs, y estaremos muy atentos a todos los comentarios de la gente que me dejéis por aquí en la cajita. Muchísimas gracias por ver nuestros vídeos, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos muy pronto con próximos vídeos.